Cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Conforme Mateo 17 decimos todos, apareció el Espíritu Santo en una nube luminosa. Y se oyó la voz del Padre Celestial que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que la gracia de vuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros, hermanos. Elevamos nuestra oración dándole gracias a Dios en este primer viernes de mes, viernes del Sagrado Corazón de Jesús, donde el Señor nos invita a consagrarnos a los pies de su divina presencia en el Sagrado Corazón de Jesús. Elevamos nuestra plegaria por el coro de Cristo Rey. Viva Jesús, Cristo Rey. Viva Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y el coro de jóvenes, Caminos Nuevos. Viva Jesús. Elevamos también nuestra oración pidiéndole al Señor por todos los doctores, doctoras, enfermeras, enfermeros en el sector salud, al Sagrado Corazón de Jesús y los enfermos de COVID. Te lo pedimos, Señor. Al Inmaculado Corazón de María le pedimos por el fin de la pandemia, por el fin del aborto. A San José y María le pedimos por las familias, por los matrimonios. A Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, la Eucaristía, le pedimos por todos los sacerdotes y por el Sumo Pontífice, el Papa Francisco. Elevamos nuestra plegaria al Señor por todos nuestros hermanos, todos, cada uno de nosotros y cada uno de los nuestros en esta etapa de virus, en esta etapa de pandemia, pidiéndole al Señor la salud por Andrea Aguilera, André Aguilera, Lili Selene, el Monseñor Fabio, el de Chiapas, que está delicado también de COVID, Julio César, Guadalupe y Pablo López, Raquel García, Rafael Martínez, Araceli Hernández, Agustín Carreño, Francisca Edith Fuentes, Abel Blanco y Ciri Landa. Que el Señor les dé fortaleza, así sea. Pedimos al Señor por el eterno descanso de Otilia Albarrán en su cabo de año, por María de la Paz Sosa, también por sus 2 años, por Evaristo Vázquez, por Anita Barragán, por Gregoria Hernández, por Odilia Hernández también en su cabo de año, por Fernando Maus y María de la Paz. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Por el eterno descanso de Ricardo y Edgar García, por Hilda Peña, por Florentino y Nemesia, por Isabel Montero, por Elizabeth Moguel, por Pedro, Guadalupe, Francisco y Eloína, por Antonio, Celina y María Guadalupe, por Eligio Grapín, por Víctor Avendaño en sus 9 días y por José Manuel Muñiz. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz.
por el eterno descanso de Roberto Ceballos en un mes, de Rosalino Antonio, de Práxides Barradas, de Félix Faustino, de Ignacio Rodela, de Gregoria Hernández, por las familias Carpizo Fierro y por los sacerdotes Víctor Díaz, Víctor Raigosa, Jesús López, Jesús Sandoval, Rafael, Herminio, Javier, Gilberto, Gabriel, Mauro, Pastor, Félix, David, José Manuel, Isaac y Dionisio. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Nos disponemos a su presencia pidiéndole perdón al Señor de nuestras culpas y pecados. Porque Él es misericordioso, decimos con fe. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios. Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Piedad, Señor, como pueblo. Piedad, piedad, Señor, hemos pecado contra ti, hemos pecado contra ti. Piedad, piedad, Señor, piedad, piedad, Señor. Hemos pecado contra ti. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de mí. Piedad, piedad, Señor. Piedad, piedad, Señor. Hemos pecado contra ti. Oremos. Cantamos al Señor el gloria y decimos al Señor: gloria a Dios en el cielo. Bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Bendito y alabado sea. Gloria a Dios en las alturas y paz, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo,
sea. Gloria a Dios en las alturas y paz, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu santificador. Gloria a Dios en las alturas y paz, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Oremos al Señor por las ánimas del purgatorio para que Dios los tenga en su gloria y descansen en paz. Señor nuestro, que en la transfiguración gloriosa de tu unigénito fortaleciste nuestra fe con el testimonio de los profetas y nos dejaste entrever la gloria que nos espera como hijos tuyos. Concédenos escuchar siempre la voz de tu Hijo amado para llegar a ser coherederos de su gloria. Él que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tomemos asiento, hermanos, y escuchamos la palabra de Dios en esta primera lectura del libro del profeta Daniel. Aquí escuchamos en la primera lectura que Daniel tiene ese camino de oración nocturna. A veces nosotros no podemos dormir, quizás porque cenamos mucho, puede, quizás porque tenemos bien llena la cabecita, aturdida de tantas preocupaciones y problemas, quizás porque el temblor nos despertó. Bueno, ya me fui del otro extremo, ¿verdad? Pero la oración es un caminar de convidarnos Dios su presencia divina. Y por eso mismo la oración no se encierra en lo que acabaron de hacer hace un rato. La oración no se encierra nada más aquí. Hoy escuchamos en la primera lectura que Daniel tuvo su oración y tuvo una visión nocturna y vio un trono de gloria con llamas de fuego. Grande su presencia en ese trono de gloria, y él observa y él ve qué es lo que pasa. Viene un anciano de muchos años con una cabellera blanca y se sienta en ese trono de gloria y vive su majestad, y le presentan un libro de muchos sellos y se abre el libro y se presenta también un hombre bajando de una nube con gracia y bendición. Ese punto de la oración en visión nocturna es muy, muy fino en la calidad de obediencia. Muchos de nosotros, cuando nosotros tenemos alguna visión nocturna, ¿qué es lo que nos pasa? Incluyéndome. ¿Qué es lo que nos pasa? Ay, ¿qué pasa? Nos espantamos y en vez de hacer más oración, nos quedamos más espantados y menos nos vamos a dormir y menos dormiremos. ¿Por qué? Porque nos falta afinar la obediencia. Y cuando la obediencia está bien alineada y bien afinada, las revelaciones comienzan a fluir. Oigan cómo le dice el Señor a José. José, hijo de David, en sueño, le dice en sueño: no dudes en recibir a María, tu esposa, en tu casa. En sueño. Tú y yo hemos tenido muchos sueños distintos, sueños agradables, divinos de Dios, que no hemos hecho caso. Sueños que nos atropellan y que nos dificultan la vida y que nos levantamos alarmados. Ay, fíjate que me acordé de este sueño.
y esto, y esto, y enseguida damos una lata con ese sueño. Pero los sueños agradables a Dios realmente no los afinamos en la obediencia. Y hoy escuchamos en una oración que hace Daniel, el profeta, y en esa oración alinea la obediencia. Y eso es lo que nos falta a nosotros, tener ese espíritu de obediencia dentro de nuestra oración y creer lo que oramos. Escuchemos el mensaje del Señor. Del libro del profeta Daniel. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como la lana. Su trono, llamas de fuego, con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles lo servían. Millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino, y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno, y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios. Reina el Señor, alégrese la tierra. Reina el Señor, alégrese la tierra. Reina el Señor, alégrese la tierra. Canten de regocijo el mundo entero. Tinieblas y nubes rodean el trono del Señor, que se asienta en la justicia y el derecho. Reina el Señor, alégrese la tierra. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria ven todos los pueblos. Reina el Señor, alégrese la tierra. Tú, Señor Altísimo, estás muy por encima de la tierra y mucho más en lo alto que los dioses. Reina el Señor, alégrese la tierra. De pie.
Este es mi Hijo muy amado, dice el Señor, en quien tengo puestas todas mis complacencias. Escúchenlo. El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esa nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaba de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí: ¿qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos? Palabra del Señor. Que la gracia de vuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros, hermanos. Tomemos asiento. Muchos de nosotros pensamos que la oración vamos a recitarla, eso es todo, y vamos a ir despacito. Padre nuestro. ¿Cuántos años tiene que nosotros rezamos el Padre Nuestro? Y los años, es muy importante que seamos conscientes de que si esta oración la hemos hecho vivencia, si hemos vivido el Padre Nuestro, ese es el contenido de la oración de hoy, de la cual implica transfiguración. Porque muchos de nosotros tenemos el sentido de saber saborear el rosario e irnos despacio en cada misterio y comenzarnos a vestir de la gracia de la oración a los pies de Mamita María, rezando el Santo Rosario, y con eso es más que suficiente de llenarnos de rituales, de llenarnos de esquemas, de llenarnos de tanta oración que acabamos por no entender lo que es el Padre Nuestro. Por eso mismo Jesús toma aparte, es decir, a ver Rodolfo, Julio
y Jorge, acompáñenme, los demás se quedan aquí. Toma aparte, es decir, que a ustedes son los únicos que les voy a mostrar el testamento de la oración. La oración no concluye enfrente de este altar. La oración no concluye con las cuencas, las cuentas del rosario. La oración no concluye con el Padre Nuestro, sino que vivas el contenido de cada oración, y eso que te hace decir Padre Nuestro es acentuar la naturaleza de que soy su hijo, pero vivirlo, serlo, manifestarlo, proyectarlo, e inclinarme a la naturaleza de una oración viva conforme va cada paso. Ese es el testamento. El testamento es que nosotros vayamos constantemente entregándonos y no recitar de corredillo, así como lo hacemos de carrerilla, y no recitar inconsciente, porque en la medida que tú vas saboreando el alimento del día y tú te sientas y te pones a saborear la comida que tú haces y que te dice tu esposo, qué rico, tomillo, laurel, alcaparras, y comienzas a saborearlo y comienzas a entender el contenido de ese guiso, y es la misma forma conforme entender el contenido de esa oración que muchos de nosotros años, y es lo mismo que me puede pasar a mí los años de celebrar esta Eucaristía de carrerilla. Y hay algunos hermanos sacerdotes que 20 minutos y ya acabaron una misa, y otros que media hora y ya acabaron, y a veces hay laicos, feligreses, que están buscando las misas más cortas, y allá van, mira, mejor vámonos con el padre fulano de tal, que ya en media hora salimos. A mí no me da tiempo en media hora, porque el camino de cada Eucaristía es un camino de santidad. Amén. ¿O a qué veniste? Por eso mismo nunca vas a saborear el testamento, y el testamento es de la cual Jesús toma aparte, y el tomar aparte es darle el tiempo necesario a Jesús. Estoy contigo, Señor. Toma aparte a Pedro, Santiago, Juan. Pedro, el discípulo líder, obediente. Juan, el discípulo amado, el que ama. Y Santiago, el discípulo de iniciativas y de capacidad. Son tres, y a los tres se los lleva, y vámonos, dice, tomó consigo aparte Pedro, Santiago, y subió con ellos. Y si tú me acompañas tan solo de subir de aquí para la escalera allá arriba, significa esfuerzo. Una oración llana, una oración sin esfuerzo, no tiene ascendencia, no sube, desciende. Una oración que no implica esfuerzo. Por eso hay tres formas de oración: la oración, el ayuno y la caridad. Y esas tres formas son las que le agradan a Dios. Pero no te tienes que quedar con que ya hice oración, con que ya di limosna, ya di caridad, con que ya hice mi ayuno. No, porque entonces volviste a caer en lo llano, en lo estructural. Por eso mismo dice el Señor aquí, subió con ellos al monte. Implica esfuerzo en la misma oración, de tener ese detalle, de saborearla, de entenderla. Señor, ¿qué te estoy diciendo en mi oración? Repetí este salmo que ni siquiera entendí. Hice esta lectura que ni siquiera comprendí. Y Señor, fui a esa misa que realmente nada más vine, como dijo el padre Gerardo, que no me lo puedo quitar de los labios. ¿Cómo dijo el padre Gerardo? Que vengo nada más a hacer ojitos de ¿qué? De huevo tibio.
Ojitos de huevo tibio, ¿sí recuerdan? Ustedes son testigos, yo nada más estoy repitiendo, ¿eh? Y aquí estábamos con ojitos de huevo tibio. Entonces el esfuerzo es subir al monte alto, y se transfiguró y les mostró esa gracia del testamento. La transfiguración es muy importante. Oye, padre, fíjate que yo voy a la misa y hoy ya digo menos groserías, gloria a Dios. Comienza la transfiguración. Oye, padre, hoy que ya voy a la misa ya me siento más en paz, gloria a Dios. Comienza, pero implica que te dediques y que tengas esfuerzo y que sepas a qué vienes. Que sepas a qué vienes. Todos nosotros tenemos un papá, todos nosotros. Y llegando a la casa de papá, ¿qué es lo que hacemos? Estamos bien alineados, estamos bien cuerdos, no subimos la voz. El tono de voz es lineal. Hola, hermano Carlos, hasta nos pavoneamos para decirnos los nombres, ¿no? Hasta nos entregamos en una educación. Pásale. Pero nomás no esté papá. Y empezamos el tú por tú. Y en esa situación. Entonces, estando en la casa de papá, implica esa entrega de bendición. Y por eso mismo comienza esa transfiguración, ese cambio de saber que estamos en casa de papá. Y ese cambio es exigirnos su presencia, exigirnos estar con su solemnidad, con su santidad, con su realidad de divinidad. A eso venimos. Y una vez que mostró la transfiguración, mostró ese sentido de gracia esplendorosa, una blancura tan esplendorosa como nadie la ha visto, dice el evangelista San Marcos. Y después se le apareció conversando Elías y Moisés. Elías y Moisés conversando con Jesús. Y ese es el punto de la cual el Señor nos invita a que nosotros no recitemos el Padre Nuestro, sino vestámonoslo de esa presencia de hijos. Vistámonos de esa presencia de necesitados de mi Padre, de necesitados de nuestro Padre Celestial, de ese hijo que aclama. Y que cuando tú ves a un chico, a un niño que te hace así, y que en el momento de hacerte esos brazos extendidos, siendo tu sobrino, siendo tu primo, siendo tu vecinito que sabe y te conoce y te extiende las manos, ¿qué haces tú? Te bajas y lo recoges cargándolo en ti. Pues haciendo el Padre Nuestro es esa súplica, levantando nuestras manos de gracia y bendición, y la presencia de Dios haciéndola énfasis a nuestra vida. Y por eso mismo el testamento, fíjese, el testamento es muy importante. Nosotros no lo hemos abierto todavía, nosotros no lo hemos ejercitado. Lo estamos repite y repite, el Padre Nuestro, el Dios te salve, el Reina y Madre, el oh María, oh Madre mía. ¿Cuántas oraciones estamos repitiendo? Y que repetimos sin saborear. Hizo tu esposa la comida más sabrosa que a ti te gusta, y de repente estás ahí, come y no le dijiste nada a tu esposa. Así pasa como: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y vamos con una carrera, y vamos con una prisa, ya está comiendo a prisa. Esa es la naturaleza misma de la oración que hoy el Señor nos está invitando a la transfiguración. Padre, por eso no cambio, porque hago mi oración, mi banquete íntimo con Dios a prisa. O con distractores, estoy haciendo mi rosario
pero me estoy asomando por la ventana. Estoy haciendo mi rosario, pero me estoy asomando por la cocina. Con distractores, y vuelve a hacer lo mismo. Por eso mismo, cuando nosotros escuchamos esta parte del testamento donde Jesús nos muestra la transfiguración y nos muestra grandemente que es para toda la Santa Madre Iglesia, donde está el apóstol amado, Juan, el apóstol decidido, Pedro, y el apóstol intrépido, que es entregado con voluntad, Santiago, pues es el testamento que nos han dado a nosotros. Hoy Jesús nos muestra este caminar, y por eso mismo Pedro se atreve a decir: oye, Señor, qué bueno se siente estar aquí. Qué bien se siente estar aquí. Hagamos 3 chozas, una para Moisés, otra para Elías y otra para ti, Jesús. Hagamos 3 chozas. Llega una señora que la otra vez les comenté. Llega una señora por la mañana a querer platicar conmigo. Le dijo: pásate al templo, espérame ahí, ahorita bajo. Entra, se sienta. Yo me demoré media hora, bajo, y dice: Padre, qué paz, qué armonía, qué tranquilidad se siente aquí, tanto que ya resolví lo que perturbada venía en mi tribulación. Y eso es lo que escuchamos aquí, un diálogo en ese esfuerzo donde Pedro le dice a Jesús: hagamos 3 chozas, porque se siente bien estar aquí. Y eso es lo mismo que la señora sintió. Ahí se sentó, me esperó y me dijo: Padre, ya lo resolví. Gloria a Dios. Y entonces, eso es lo que nosotros debemos de estar cerca con Jesús. Ella no necesitó más que estar sentada aquí en el silencio, donde nadie había por la mañana, y ahí se sintió en armonía. Y es lo que Pedro repite: hagamos 3 chozas, una para ti, Señor, para Moisés y para Elías. Para nosotros no te preocupes, porque se siente bien estar aquí. Y realmente eso es lo que provoca la casa de Dios cuando estamos solos. Cuando estamos solos es una intimidad con Él. Y por ello mismo, inmediatamente Jesús, Pedro, Santiago y Juan escucharon que descendía una nube y les dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y eso pasa en toda la Eucaristía. Escúchenlo. Y es donde el Señor nos invita a estar con ese testamento a la mano. Los tienes tan cerca, y es todo tuyo, que sepas recitar este Padre Nuestro con todo tu corazón, con toda tu alma, y le entregues todas tus fuerzas de una manera pacífica, tranquila, y te vistas de la oración, que con solo hacer una sola oración del Padre Nuestro no vas a poder salir de ella, en la gracia de mi Señor. Por eso Jesús dice, Papá Dios dice ante Jesús: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y Jesús, Dios, lo vuelve a repetir cada vez que tú saboreas la oración personal, que tú estás con una oración pacífica, entregado, sin prisa, sin apuros. Y ahí es donde el Señor nos manifiesta esa gracia y esa bendición. Después baja Jesús, van bajando, y Jesús les dice una condición: no se lo cuenten a nadie. No se lo cuenten a nadie hasta que el Hijo del Hombre padezca, sufra, muera y resucite al tercer día. Y ellos, pero se quedaron aturdidos. ¿Qué significa eso de padecer, sufrir, morir y resucitar al tercer día? Eso les quedaba medio, ¿cómo? Después de hacer oración, ¿voy a tener padecimientos? Sí, repite conmigo: sí los voy a tener. Sí los voy a tener.
porque en la medida que yo voy caminando con Jesús, voy siendo Jesús mismo. Como dijo San Pablo, ahora vivo yo, pero ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Entonces, ya está. Eso es lo que nos toca hacer con la oración. Una gracia íntima. Yo sé que tú haces oración. Yo sé que no dejas de hacer oración. Mi pregunta es, ¿te estás vistiendo de oración? ¿O nada más estás cumpliendo un ritual por allá? Ya acabé mi oración, Padre, pero no se te ve nada. No se te ve nada de oración. No se te siente nada de oración. No se te vive nada de oración alrededor de ti. Sí, ya acabaste tu oración. En serio que sí. Te escuché que rezaste. Y de repente sales atropellando, exigiendo, lastimando, o un tono de voz así medio y ahí no va ese punto. Que Dios nos mire con su misericordia y tomemos bien ese testamento de gracia que está tan cerca y es tuyo. Que Dios nos mire con su gracia en este día de la transfiguración. Así sea. Cantamos al Señor el ofertorio y presentamos nuestras ofrendas al Señor en el altar, diciendo todos: Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Para nuestro bien y de toda su santa Iglesia, santifica, Señor, las ofrendas que te presentamos en la gloriosa transfiguración de tu unigénito,
y límpianos de las manchas del pecado con el resplandor de tu luz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor vuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, porque Él reveló su gloria ante los testigos que había elegido y revistió su cuerpo semejante al de todos los hombres de un extraordinario esplendor, para apartar del corazón de sus discípulos el escándalo de la cruz y manifestar que se cumpliría en la totalidad del cuerpo de la iglesia lo que brilló admirablemente en él mismo, su cabeza. Por eso, con todos los ángeles te alabamos por siempre en la tierra y proclamándote diciendo sin cesar. Santo es el Señor, Dios del universo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Bendito y alabado seas. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, bendito y alabado seas. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Este es el sacramento de vuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, con San José su esposo, con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Hermanos, la paz del Señor esté con ustedes. Démonos la paz. Familia.
Hermanos, este es el Cordero de Dios que nos invita a no quedarnos nada más con una oración trivial, porque realmente es una oración grande esa. Es una oración que viste, que ciñe y que eleva el alma y el espíritu. Busquemos ese testamento y exijámonos más para el Señor, porque Él es el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. La sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Antífona de la comunión. Hermanos, decimos: cuando se manifieste el Señor, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Oración, comunión espiritual. Decimos: creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí.
María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, Madre Celestial, a tus pies pongo mi sacramental, cual te pido que me acompañes hoy en este fin de semana. Fortaléceme, guíame, ilumíname, lléname con tu presencia, envuélveme con tu manto, llévame en tu regazo. Madre Celestial, enséñame a rechazar el mal y con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, yo me cubro en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y me lo pongo con fe hasta que me mandes a llamar. Oh María, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto os consagro en esta tarde y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre de bondad, guardarme y defenderme como cosa y posesión vuestra. Oremos. Te rogamos, Señor, que el alimento celestial que hemos recibido
nos transforme a imagen de aquel cuyo esplendor quisiste manifestar en su gloriosa transfiguración. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Pues les recuerdo, mañana son las pláticas de bautizo a las 6 de la tarde, mañana y el domingo a las 10 de la mañana, pero son las pláticas de bautizo de aquellos que ya trajeron su documentación en el transcurso de esta semana en el horario de oficina. Y les invito a que no bajemos la guardia sobre el tema de la pandemia, tengamos recato y tengamos esa gracia de mi Señor. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes, religiosos, religiosas, seglares, comprometidos. Les agradezco a todos los grupos e integrantes de grupos que han hecho posible que nos den esta situación del donativo para el seminario, cual es, nos toca hoy ese sentido del atún. Que Dios los bendiga y les dé mucho más. El domingo sería ya la colecta del donativo de atún para el seminario, allá en la capilla de San Juditas, en el nombre de Jesús. En la alegría de ser hijos de Dios podemos ir en paz. Que tengan bonito fin de semana, que Dios los bendiga y felices bochornos para todos. Cantamos a mi Señor así.